y participa en todos y cada uno de los aparatos y sistemas. Ya en la introducción de la fisiología endocrina hablamos de las características y hablamos también de las funciones así en forma rápida. Haciendo siempre un recuerdo embriológico, la glándula tiroides está localizada o se localiza embriológicamente en una estructura que se llama el agujero ciego, en el punto de la base de la lengua. Y vamos a seguir una secuencia embriológica, una vez que se conforma, se produce la fecundación y el embrión empieza a formarse progresivamente. Tenemos que a la cuarta semana se va a formar un divertículo tiroideo, en donde va a producirse un engrosamiento endodérmico en la línea media, pero también aparece el agujero ciego. Es ahí donde se origina la glándula tiroides. Y este lugar está localizado en la base de la lengua. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que tenemos la glándula tiroides ahí? ¿Ha habido una magia? ¿Ha habido un juego de truco? ¿O de repente se han despersonalizado ustedes y primero fueron reptiles y pasan a ser humanos? No es así. Lo que pasa es que a través de un conducto, que es el conducto tiro-gloso, migra desde la base de la lengua, migra hacia la localización definitiva, que es la porción anterior de la tráquea, por debajo del cartílago, que ya es su nombre, cartílago tiroides, ahora llamado cartílago laríngeo, ¿no? En algunos casos, esta glándula tiroides, miren, la casuística, 1 de cada 3.000 personas no desciende totalmente, se queda atrapado en alguna parte o se queda en la lengua. Y si el cirujano pediatra o el pediatra que recibe al niño, a la hora que hace el examen general para ver si tiene alguna anomalía congénita, encuentra una lesión de color rojo vinosa, tumoración, y no recuerda esta clase, lógicamente va a sucumbir. Va a pensar que es un hemangioma, va a pensar que es un tumor congénito, y algunos casos los llevan a cirugía en las 24-48 horas, y antiguamente era un drama, porque antes el cirujano solo consideraba su apreciación clínica, mas no enviaba muchas veces el producto de una biopsia a patología. Entonces, si ustedes asumen de que en un niño de ustedes le sacan una estructura en la base de la lengua y lo tiran al tacho sin saber el resultado, se exponen a que este niño se quede sin tiroides. Y ya van a ver las consecuencias. Siguiente. Entonces, recordar que 1 de cada 3.000 pacientes nacidos o personas nacidas queda la tiroides atrapada o retenida y hacen la base de la lengua con el trayecto económico. Siguiente. A la 7ª semana, la migración de la glándula hacia el lugar definitivo ya se completó. Desaparece el quiste tirogloso. ¿Cómo desaparece? Se oblitera, se cierra, se esclerosa. Lo mismo que sucede con el conducto ónfalo-mesentérico, recordarán ustedes en el abdomen, cuando se desprende el feto de la madre, que da el ombligo prácticamente, y el conducto ónfalo-mesentérico se oblitera. En el caso también de esta acción, algunos dicen 25%, uno de cada 4 sujetos no desaparece. Y al no desaparecer queda permeable. Ese conducto tiene estructura mucosa tiroidea y por lo tanto puede captar o puede ser sensible a la producción de hormona tiroidea. En otro caso, como vía, puede infectarse por vecindad con los procesos amigdalianos, con procesos laringeos, con procesos cervicales y constituir lo que se llama un quiste del conducto tiroides en los pacientes que no se obliteran. Y en algunos casos ese quiste tratado inadecuadamente puede fistulizarse y ocasionar una complicación. Ambas, el quiste y la fístula, son de tratamiento quirúrgico temprano. Muchas veces el diagnóstico, a pesar de que es congénita la patología, el diagnóstico del quiste del conducto tirogloso se hace tardíamente. Yo he operado a una persona casi a los 60 años
de quiste tiroidoso, que frecuentemente diagnósticos se hacen en edades tempranas. La división del lóbulo se produce también en la 7ª semana. Siguiente. ¿Qué es lo que y ya más adelante se forma el cuerpo último branquial con la 4ª bolsa faríngea ventral, la fusión con la tiroides se forma lateral y aparece el origen de la célula C. La célula C, como ustedes saben, por anatomía, van a producir la calcitonina. Repito, como dije en la primera clase, calcitonina formada en la tiroides se llama tirocalcitonina. La acción es la misma que la calcitonina formada en la paratiroides, antagónica a la paratohormona. Siguiente. Tenemos ya aspectos anatómicos. El peso, en literatura, puede encontrar hasta 40 gramos, pero yo voy a considerarlo de 15 a 25 gramos, como les dije en la primera clase. 15 a 25 gramos, échense ustedes a buscar en donde está la tiroides. Si lo palpan, seguramente que tiene más peso, más talla, más volumen. De tal forma que la tiroides que se palpa es una tiroides aumentada de tamaño. Seguramente tiene mayor peso que este peso referido teóricamente. Está constituido, como pueden ver, ahí ven un cuello en esa lámina. Está constituido por una estructura de características muy especiales. La forma es bilobulada, con una parte estrecha en el centro que es el istmo, un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo, y algunos dicen a manera de corbata Michi, otros dicen a manera de mariposa, bueno, cualquier cosa, pero no me digan que es una mariposa la tiroides, si no son mariposones. Entonces, la forma y la localización, fíjense, está entre C5 y T11, anatomía. Vértebra cervical quinta y primera dorsal. Pero, hay siempre pero, la glándula tiroides puede sumergirse un poco más y estar por debajo de estos límites. Son estas glándulas que cuando crecen se llaman bóceo intratorácico o también bóceo sumergido, ¿no? Son realmente cirugías bastante difíciles, pero el que maneja tiroides tiene que saber afrontar este tipo de cirugías cuando sea necesario. Fueron estudiados estos lóbulos independientemente, así como ustedes son estudiosos, tú estudias con tu compañero y se dividen la glándula tiroides en dos. Tú dices, yo voy a estudiar la derecha, tú estudias la izquierda. Tú te llamas Lalowe y el otro se llama Zuckerberg, ¿no? Entonces estudian los lóbulos y ven si hay similitudes, si hay diferencias y lógicamente llegan a definir su estructura. Una estructura de tipo lobulillar. Son lóbulos constituidos por folículos concéntricos con una porción central en donde está el sustrato que va a generar después o va a sintetizarse después la hormona tiroidea. Las relaciones, es importante las relaciones que tiene la glándula tiroides hacia la superficie y hacia la profundidad, porque anatómicamente cuando operamos tiroides debemos cuidar algunas estructuras, lo que se llaman puntos de reparo. ¿Cuáles son esas estructuras que tienen que cuidarse cuando sacamos la tiroides? Ya lo dijimos en la primera clase. Lo primero son las paratiroides, evitar lesionarlas y evitar cortar su vascularización. También cuando la procedemos sin querer o estando muy incluidos las estructuras dentro de la tiroides, debemos revisar la pieza operatoria antes de mandarla al patólogo. Para, en ese caso, las paratiroides que han podido salir puedan reimplantarse. Ya les dije que la paratiroides se puede reimplantar y ejercer su acción a partir de las 6 semanas cuando recobra la vascularización. Entonces, en la relación anterior, anatomía, tienen ustedes la piel, el tejido celular subcutáneo o platisma, luego tienen los músculos pretiroideos superficiales y los profundos. Si tiene, la glándula tiroides tiene como 7 capas de abordaje desde la piel. 7 capas que el cirujano de cabeza y cuello
ingresa en más o menos 30 minutos hasta tener ya la glándula tiroides. Pero eso lógicamente depende de la habilidad del cirujano. Normalmente nosotros lo hacemos en 5 minutos, ya tenemos la tiroides a la mano. En la parte posterior de la glándula hemos dicho que está asentada alrededor de la tráquea en los primeros 2 o 3 anillos traqueales. Abraza a manera de un collarín a la tráquea, y en la parte lateral de cada lado, también posterior a la glándula, casi en contacto con la tráquea, tenemos 2 nervios dependientes o rama de su gran amigo de ustedes, el 10º paro, llamado nervio el nervio recurrente laringio. ¿Y por qué recurrente laringio? Porque parece que en la formación del individuo, el divino hacedor se olvidó de dejarle una ramita por ahí para que al ser humano que lo diferenciaba de otros seres tenía que fabricarle voz. ¿Y quién iba a dar la inervación de la voz? Un nervio. ¿Y de dónde iba a salir el nervio? Me olvidé. Entonces, tardíamente nace el nervio por debajo del 4º o 5º anillo y asciende. Entonces se llama recurrente porque recurre hacia atrás, ingresando el nervio recurrente laringio a cada lado en el espacio cricotiroideo, o sea, entre la cricoides, que es el primer cartílago traqueal, y el cartílago tiroideo. Es el punto constante anatómico para encontrar el nervio recurrente laringio. ¿Y por qué les digo eso? Antiguamente los cirujanos, cuando querían operar tiroides, decían, y era la técnica, evitar ver al nervio recurrente. Las variantes anatómicas demostraron que al evitar ver al nervio recurrente, si tú no lo ves, de repente te lo estás llevando con el tejido que está oculto. Actualmente la técnica consiste en lo contrario. Primero, disecar, o sea, ver dónde está. Primero busco el nervio recurrente. Una vez que veo que está indemne y está ingresando en ese espacio, todo lo que está afuera voy disecando para evitar la lesión del nervio recurrente, que va a inervar, está de más decirlo, a las cuerdas vocales verdaderas. Entonces, una lesión de un nervio recurrente laringio te baja la acción de la cuerda vocal de ese lado. Recuerden ustedes que las cuerdas vocales en actividad mantienen un tono que permite la apertura de la glotis, que es el espacio laringio para la respiración. Si tenemos paralizado un lado, se va la cuerda a la línea media y tienen espacio dividido a la mitad. ¿Y qué pasa cuando los dos nervios recurrentes se lesionan? La tendencia es a que las cuerdas vocales se junten y el paciente, después de retirado el tubo orotraqueal que sirve para la anestesia, en recuperación se va el cirujano, ya perfecto, he sacado la tiroides, pero ya. Y el anestesiólogo, pobrecito, se quedaba. Recuperación le decía, ya doctor, ya el paciente está despierto, sácale el tubo. Saca el tubo y las cuerdas vocales se juntaron. Asfixia. Al día siguiente, novedad, se murió tu paciente. Pero yo le he dejado bien, tú tendrás la culpa. Ahora ya no hay eso, las máquinas registran todo, cualquier variable. Y lo más importante es que el cirujano tiene que saber lo que hace. Si ha lesionado un nervio recurrente o el otro o ambos, lo único que le queda es hacer una traqueostomía antes de devolver al paciente a recuperación. Vivo, sin voz, muerto, sin voz y sin voto. Entonces, esas son las relaciones posteriores. Y la paratiroides, son 2 puntos de reparo importantes. De hecho, que también es importante la tráquea. Muchas veces nosotros en el disecar de la glándula tiroides podemos perforar la tráquea y ahí no nos queda no solo sutura, no se hace sutura, se la perfora un poco más, se coloca un traqueótomo y después se va destetando progresivamente. Esas son las lesiones que pueden suceder. Entonces, como ven ustedes, les estoy haciendo una clase de fisiología, de embriología y también proyectada a la clínica y a la cirugía, para que tengan concepto alto. Esta misma clase yo la repito en cabeza y cuello en el 5º año. Siguiente.
Aspectos importantes de la tiroides, la irrigación. Lo primero que dije, el concepto de la importancia de esta glándula, tan importante como la hipófisis, tan importante como la suma de todas las glándulas endocrinas que tenemos. La vascularización. Fíjense la cantidad de vascularización que tiene. Ningún libro lo dice, pero esto lo sabemos. La cantidad de sangre que circula en unidad de tiempo en la glándula tiroides es mayor que la cantidad de sangre que circula en el corazón para dar el bombeo, en la unidad de tiempo. Y medida en gramos y en tiempo. Entonces tenemos una red rica, vascular, tanto arterial como venosa, y también linfática. En la red arterial, anatomía también es importante. Fíjense que las arterias de la glándula tiroides son la arteria tiroidea superior y tiroidea inferior. ¿De dónde sale la tiroidea superior? Del lado derecho. Y del lado izquierdo sale del mismo sitio. ¿Cómo se llama? La rama de la carótida. Esas famosas 7 ramas, el tronco, tiro, bicérvico, escapular y cosas que han aprendido ustedes con sus profesores. Saben ustedes más anatomía que yo, entre comillas. Y la tiroidea inferior sale en forma diferente. Una de la carótida común y otra sale de la aorta. Son diferentes. Esa es la única diferencia. Lógicamente pueden haber variaciones anatómicas. Y esas tiroideas permiten darle flujo abundante a la glándula tiroides para que la hormona producida pueda ser llevada inmediatamente a través del torrente circulatorio a todos, grábenlo, a todos y cada uno de los tejidos y células del organismo. Seguimos. Lo que les dije anteriormente, este es un corte transversal del cuello, en la que pueden ver la parte superior de la parte anterior y la parte inferior de la parte posterior. En la parte superior pueden apreciar ustedes la piel, tejido celular subcutáneo y vienen los compartimentos, divididos en espacios, compartimentos propiamente dicho. Los músculos pretiroideos y las fascias profundas, fascia superficial, fascia profunda, y tenemos la glándula tiroides que, como repito, son prácticamente 7 capas desde la piel hasta la cápsula de la tiroides para poderla abordar. En celeste está la glándula tiroides abrazando a esa estructura hueca, la tráquea. Detrás de la tráquea, ¿qué cosa tenemos? El esófago. Esófago que también se puede lesionar cuando lesionamos la tráquea. Y unos puntitos de color blanco que son las arterias carótidas. Y en la parte posterior tiene la fascia cervical posterior y tiene la fascia prevertebral, luego la columna vertebral, los músculos laterales en la columna, pero también las estructuras más grandes, esos 2 orificios grandes con un punto central de tipo nervioso. Tenemos la carótida y la yugular profunda. La carótida común, más arriba, se convierte o se diverge hacia carótida externa. Entonces, dentro de las fascias tenemos la cápsula verdadera, la cápsula falsa o quirúrgica, los ligamentos de Berry, ligamentos de Kruger. Siguiente. Repito, la irrigación es lo más importante a llevar en esta parte. Son 5.5 mililitros por gramo por minuto. Aquí les voy a preguntar sobre cardio que supongo que han aprobado. ¿Cuál es el débito cardíaco? ¿Quién me define y quién me da la cifra del débito cardíaco? Fuerte como hombre. Aproximadamente 5 litros de débito cardíaco se calcula por la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. En la unidad de tiempo, ¿qué producción de sangre, qué cantidad de sangre es? 5 litros. 5 litros por minuto. Por minuto. Sí. Son 4.999 por... Sí, aproximadamente. Acá tenemos 5.5 mililitros por gramo por minuto. Yo le doy una glándula de 40 gramos, sáquenme cuál es el flujo en la unidad de tiempo. Es mucho mayor que la que tiene el corazón. Con esto se demuestra lo que les dije al comienzo. Tenemos entonces la tiroidea superior con su rama infrarioidea, el esternocleidomastoideo, la laringe superior, la tricotiroidea, el constrictor inferior, la tiroidea superior,
con sus ramas anterior y posterior. Esto es importante conocer la anatomía. El cirujano cabeza-cuello tiene que conocer la anatomía para ligar la arteria correspondiente solo a la glándula tiroides y no ocasionar trastornos en otras estructuras, como les dije, como la paratiroides. Seguimos. En cuanto a la arteria inferior, tenemos el tronco tirocervical, anterior y posterior, y la arteria que va a irrigar la paratiroides. Hay también una arteria tiroidea famosa, IMA, que ustedes la buscaban y no la encontraban, y fue un punto negativo en el examen. Algunas veces le han preguntado en anatomía, ¿cuál es la arteria IMA? IMA. Yo vengo en micro, vengo en bus, pero no le he visto a la señora IMA. Dicen los alumnos, ¿no? Esta está presente en 1 a 5%, hasta 12.2% en la población. O sea, no es frecuente. Es un hallazgo ocasional. El origen, el tronco tiroicérvico, el arco aórtico y la carótida común. Entonces hay que buscarlo en esa zona. Siguiente. El aspecto venoso también es importante. Si hay un buen flujo de circulación de tipo arterial, debe haber también un retorno venoso intenso. A cargo del plexo superficial, drenaje venoso, la vena tiroidea superior con la yugular interna, la vena tiroidea media que drena la yugular interna también, y la tiroidea inferior que drena a la vena brachiocefálica, como pueden apreciar. Otra. El drenaje linfático, importante, sobre todo para pacientes con lesiones de tipo tumoral, de tipo neoplásico. Saben ustedes que toda estructura cancerosa tiene que resecarse, y en algunos casos, de acuerdo a la metástasis, en el caso de tiroides, las metástasis van hacia los ganglios, el tipo de cáncer papilar, y por vía hemática a pulmones, huesos y cerebros en la folicular. En los cánceres anaplásicos difunde de varias formas. Entonces es importante conocer los ganglios porque son los puntos a donde va a producirse la metástasis más temprana. Y por lo tanto, no solo sacar la glándula tiroides, sino también hacer lo que se llamaba antes una disección ganglionar de cuello. Operación comando se llamaba antes. ¿Por qué comando? Los comandos del desierto. Destruyen lo que sea. Sacaban la glándula tiroides, sacaban el esternocleidomastoideo, sacaban el espinal y también la yugular. De tal forma que el paciente quedaba esqueletizado en un lado, sin nervio espinal. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la acción del nervio espinal? Cuando ustedes dicen, a mí que me importa, esa es la acción del espinal. Entonces, si no puedes levantar el hombro, el peso del hombro presiona sobre la clavícula, y debajo de la clavícula hay un nervio que duele como como la parada mixta. Entonces se atrofia también la musculatura y tiene el individuo la famosa charretera debilitada. Un hombro bien cuadradito que está. Entonces, esto es importante. Fíjense esa Z que describe los grupos ganglionares, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. También hay el grupo musical, grupo 5, este no es. El grupo 6, anterior, superior, y el grupo 7, anterior, inferior. Este es un tema de cirugías complementarias en cáncer de tiroides y cáncer de cuello en general, de estructuras que el cirujano cabeza-cuello opera. Por lo tanto, es importante conocer. La primera, el punto 1, es el grupo ganglionar submaxilar. El grupo 2, ya estamos en el esternocleidomastoideo, o también paralelo que cubre la yugular. Tenemos esternocleidomastoideo punto 2 superior, el grupo 3 medio y el grupo 4 inferior. Continuando la Z, el grupo 5 supraclavicular. Y en la porción anterior, el grupo 6 por encima de la tráquea y el grupo 7 por debajo de la laringe. Son estructuras que tienen que conocer porque nosotros podemos
hacer ahora, a diferencia de antes, ya no localización comando disección ganglionar completa, sino disección ganglionar selectiva. Selectiva, ya sea superior o inferior, dependiendo de dónde el tumor primario está localizado, en qué parte de la glándula. Tenemos entonces así el primer relevo, grupo 6, con el terciano, los traqueosofágicos y los megatínicos superiores, grupo 7. Y secundarios, tenemos grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 2 y grupo 1. Entonces, esta es la Z del zorro, no de la zorra, es otra cosa. Para que se acuerden, en perfil. Siguiente. La inervación también de la tiroides es importantísima. La inervación, hemos dicho, que está a cargo del nervio recurrente laringio y que constantemente ingresa en el espacio cricotiroideo, entre la cricoides y el cartílago tiroideo. Ingresa a cada lado y va a ubicarse en las cuerdas vocales, ejerciendo la acción de contractura de las cuerdas vocales, que es la situación de apertura de la glotis, con la cual nosotros podemos respirar. ¿Qué pasa cuando nosotros deglutimos? Hay un mecanismo nervioso en el cual se recibe la orden de deglución, inmediatamente la epiglotis cae a manera de tobogán y el alimento discurre directamente al esófago. Cuando hay también alteraciones de este nervio, puede haber interferencia y parte del alimento ingresar a la vía respiratoria, ocasionando problemas de asfixia, problemas de comunicación entre lo que es la alimentación con la vía respiratoria, ¿no? Es una cosa severa. Y eso también puede suceder en pacientes operados de tiroides en los cuales hemos lesionado, ya sea temporal o permanentemente, algunos de los nervios recurrentes. El paciente nos dice: doctor, tengo dificultad, antes subía la escalera normalmente y ahora tengo dificultad, me canso en la segunda escalera. Uno lógicamente se pone a pensar, hay que hacer una evaluación de las cuerdas vocales. Y esa evaluación de las cuerdas vocales es un examen sencillo. Con una laringoscopía o una nasofibroscopía nosotros vemos, al decirle A o E, vemos si hay movimiento o no de las dos cuerdas vocales. Muchas veces encontramos la disminución de la fuerza en apertura de una cuerda vocal y tenemos esa parálisis. Eso mejora siempre que no hayamos lesionado el nervio recurrente, porque de lo contrario hay operaciones alternativas, siempre que hayamos lesionado solo un nervio, solo de un lado. Cuando es los dos lados, la cosa ya es seria. Ahí sí tienen problemas judiciales con el paciente, ¿no? Porque se supone que ustedes son cirujanos de cabeza y cuello y tienen que estar atentos en eso, salvo que sea un cáncer. El cáncer es la única disculpa en que podemos lesionar los nervios recurrentes y no pasa nada, porque es cáncer. Hemos encontrado el compromiso del nervio recurrente laringio con cáncer y hemos tenido que sacar traqueostomía permanente. Se reporta en la literatura también que el 0.8% del paciente no tiene nervio recurrente. Pero recuerden ustedes que tenemos 4 cuerdas vocales, las verdaderas y las falsas, ¿no? Entonces, en la voz también se puede, digamos, complementar en timbre e intensidad con las cuerdas vocales verdaderas, que son inervadas ya por el laringio superior. Es otro nervio. Siguiente. Entonces, cuando nosotros realizamos la extracción de la glándula de tiroides, fíjense, lo primero que vemos es que el nervio recurrente laringio está ingresando en este espacio entre la laringe y el primer anillo traqueal, que es el cricoides. Una vez que vemos eso, la arteria que sobrepasa al nervio puede estar por delante o por detrás de la arteria tiroidea media. Se liga esa arteria tiroidea media y a partir de ese momento podemos ir despegando progresivamente. Ya hemos ligado abajo la arteria tiroidea inferior, arriba la arteria tiroidea superior y la vena también. Y hemos verificado que no haya paratiroides. Pero en este caso, en el esquema, Netter lo describe como, y ahí Netter parece que no estaba muy enterado de la anatomía, describe a todas las paratiroides como intratiroideas, dentro del cuerpo del tiroides. Ahí pueden apreciar 1, 2, 3 paratiroides. ¿La ven?
esos corpúsculos amarillos. Generalmente no es así, están independientes. Pero hemos tenido casos en los cuales sí hay estructuras sospechosas de paratiroides. Nosotros tenemos que, una vez que sacamos la pieza operatoria, sacarlas, ponerlas en el famoso vasito de cloruro de sodio. Si se va al fondo, puede ser. Si se queda flotando, es grasa. Pero igual hay que mandar un fragmento pequeño de cada una de ellas a patología, y patología nos dice si es paratiroides o no es paratiroides. Si es paratiroides, entonces cogemos los 3 fragmentitos chiquitos, abrimos un ojal de músculo, tenemos bastante músculo ahí, el esternocleidomastoideo, lo zambullimos y ponemos una sutura al frente a manera de bolsillo, que lo guarde, que se vascularice y que se produzca un reimplante. Tenemos entonces que la laringe recurrente tiene una relación anterior a la entrada a la laringe, tiene 2 ramas, una motora y una sensitiva. Ustedes dirán, ¿sensitiva por qué? La sensibilidad que da el nervio recurrente laríngeo es para variar los tonos graves y agudos. Ustedes saben que la voz es producto de aprendizaje, pero también de herencia. Muchas veces llaman a tu casa, preguntan por tu papá y contestas tú, y te dan el nombre de tu papá. Si coincide con el mismo nombre, a mí me pasa frecuentemente, cuando mis hijos estaban solteros, llamaban, y el hijo mayor se llama Manuel, yo soy Manuel, a mí me dice Manuelito, entonces él contestaba y le dice, pero estás un poco resfriado o algo así, te tiene la misma voz de tu papá. Se modula la voz de acuerdo al tipo de agua. Y lógicamente también están los igual. Todos estos aspectos de fineza es la rama sensitiva. La intensidad y el timbre, la rama motora. Y la fuerza de contracción que permite la deglución y la interferencia en que los alimentos pasen a la vía respiratoria lo hace la rama motora. Es importante que sepan ustedes. Bien. El otro nervio que les digo es el nervio laríngeo superior, también que es importante evitar lesionarlo. Su origen y la división. En el dioides tiene una rama interna también sensitiva, la famosa asa de Galeno. Lo han visto ustedes alguna vez en el cadáver, de repente no han tocado ni el cadáver, así como llega tarde, nunca hayan cogido algún cadáver, de un gato o de un pajarito. Rama externa, motor. Siguiente. Aprovechamos de la anatomía de la tiroides para ver la anatomía de la paratiroides. Comparativamente, recuerden ustedes, porque puede ser pregunta de examen, miren, de 4 a 6 milímetros, en total, si lo juntamos todas las paratiroides, es y en peso, 40 miligramos. No se confundan. Puedo poner cifras, si ustedes ponen gramos, de afuera. 40 miligramos. La tiroides es de 15 a 25, en algunos casos hasta 40 gramos. Tiroides se ha operado hasta de 3,5 kilos, parece un feto. Todo el cuerpo. La superficie dorsal de la tiroides es importante revisarla, o sea, la parte posterior de la tiroides, y ver cualquier estructura incluida dentro de la tiroides que puede ser sospechosa de paratiroides, porque estamos realizando una tiroidectomía, pero no estamos realizando una paratiroidectomía. En algunos casos sí realizamos paratiroidectomías cuando el paciente va por otra cosa, por un hiperparatiroidismo, y con medicamentos no se soluciona eso sino con cirugía. O sea, sacar las paratiroides para producir un hipoparatiroidismo quirúrgico y después compensar con calcio hasta que niveles la cita. Pero en este caso, es la tiroides la que sacamos, debemos respetar las paratiroides tanto en estructura como en vascularización. Acá, para mencionar la comparación que hace Netter en sus dibujos. Netter ha sido, saben ustedes, un médico, anatomista, y lamentablemente a él seguramente que los cadáveres que le tocó fotografiar y dibujar la tiroides estaban dentro de este porcentaje. 1% solo el 1% de la población tiene las paratiroides intratiroideas.
El resto son extratiroides. Siempre están en los polos inferiores y superiores de la glándula tiroides en la porción posterior. Siguiente. Ahora sí entramos al punto con el que nos concurre esta mañana, que es la fisiología de la glándula tiroides. Aquí voy a hablar más de lo que está escrito en la pantalla. Podemos recordar el famoso eje hipotálamo hipófisis tiroides. Y podemos recordar también el famoso eje hipotálamo o el llamado feedback. Feedback quiere decir retroalimentación. La retroalimentación puede ser positiva o negativa. El alumno llega tarde, jala. El alumno llega temprano, aprueba. Entonces, yo lo retroalimento positivamente porque está deficiente, lo estimulo jalándolo porque en la siguiente, el próximo año va a aprobar. Algo así sucede en este caso. Entonces tenemos que por encima del hipófisis está el hipotálamo, que forma o sintetiza factores que van a estimular la producción de la TSH, hormona estimulante de la tiroides, y la TSH va a estimular a su vez a la glándula tiroides, a los folículos, a las células tiroideas para fabricar la hormona tiroidea. 3 sustratos son importantes. Aminoácido esencial, la tirosina. Sin tirosina, hipotiroideo. Los alminos. ¿Conocen a los alminos? Los alminos tienen disminución de la fenilalanina, que es precursor de la tirosina. Por lo tanto, son hipotiroideos. Eso es importante saber. La tirosina, luego el yodo. El yodo que ingresa de una forma por la vía digestiva y cambia la valencia y va por el torrente circulatorio directamente a la tiroides. Esta forma, como se absorbe el yodo, es aprovechada para estudios de diagnóstico como son la gammagrafía. En la gammagrafía le damos al paciente yodo radioactivo. Ese yodo es captado, asimilado por el intestino, pasa al torrente circulatorio y luego va a la tiroides y pasamos un contador de radiación. El contador de radiación dibuja la forma de la tiroides y las características de tumores, quistes o alteraciones de hipo o normocaptación. Entonces tenemos, en el caso de tumores, un nódulo caliente o hipercaptador, un nódulo frío o hipocaptador. Y no vemos nódulos, vemos a la glándula que capta uniformemente, entonces una glándula eutiroide o normotiroide. Nos alejamos un poquito de esto y vemos que en síntesis lo que va a producirse en la glándula tiroides es la formación de la hormona tiroidea en forma progresiva. Una monoiodotirosina se junta con otra y tiene la diodotirosina. 2 diodotirosinas se juntan nuevamente y tienen la tetraiodotirosina o tiroxina con X, T4. A su vez, paralelamente puede ser que una diodotirosina se junta a una monoiodotirosina y tienen la triodotirosina, tienen la T3. Ya hemos hablado de cuál es más intensa, más fogosa, entre comillas. Todo fogoso termina rápido. La T4 se dice, hay literatura que dice lo contrario, la T4 tiroxina es la más intensa en acción, pero también le dura poco. En cambio, la T3 es más uniforme, pero de acción más baja. También hay alteraciones en el carbono, en las valencias, y se forma una T3 en reversa que compite con la T3 verdadera y por lo tanto al competir no ejerce acción, es neutral, como los amigos que hemos mencionado. Y así se establece una cantidad de hormona tiroidea. Vamos a ver los niveles de hormona tiroidea que debe haber T3, T4 en sangre, así como la TSH, y cómo nosotros podemos hacer diagnóstico de hiperfunción tiroidea o hipofunción tiroidea con dosaje solo de TSH en algunos casos o ayudados también de la T3 y de la T4.
Esto sobre todo en controles postoperatorios de pacientes operados de tiroides que tienen deficiencia de la hormona y que tenemos que darle una medicación permanente, saber cuánto de medicamento, levotiroxina, vamos a darle a un paciente de acuerdo a los valores que tiene el parámetro de laboratorio. Entonces, cuanto en sangre hay un incremento de los niveles de hormona tiroidea, esto se informa al hipotálamo. El hipotálamo con su TRF inhibe y a su vez la TSH se envía menos cantidad, menos estímulo, se neutraliza, siempre que la glándula tiroides esté en condiciones adecuadas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en un adenoma tiroideo? Un adenoma tiroideo es un tumor benigno de la tiroides que va a producir en forma aislada gran cantidad de hormona tiroidea. Una característica del adenoma es que no obedece a la TSH. ¿Es parecido? Les hago la comparación. Un estacionamiento que está específicamente reservado, siempre está impedido de que cualquiera se meta ahí. Se mete un taxista, señor, el policía viene, disculpe, salga ahí. En cambio viene el responsable, el dueño, o el embajador, o el ministro responsable de esa zona, y ocupe el espacio, porque está permitido para eso. En el adenoma tiroideo hay gran cantidad de producción de hormona tiroidea que se refleja en el aumento de la T3, T4, pero la TSH es siempre elevada, porque no llega la información. De tal forma que es el único caso en el que pueden apreciar T3, T4 alta y TSH alta. Normalmente es un sub y baja, T3 y T4 alta y TSH baja, o al revés. Adenoma tiroideo. Es igual que un país dentro de otro país que no hace caso al país en territorio geográfico en el cual está inmerso. ¿Conocen algún país de este tipo? El Vaticano. Acá todos son ateos, son agnósticos. El Vaticano está dentro de Italia, dentro de la OTAN. Pero el Papa no tiene nada que ver con el presidente de Italia. Tiene su reglamento, tiene su cosa, igual, más o menos comparativa. Entonces, ya producida la hormona tiroidea, sea T3, T4, va a ejercer acciones, le voy a decir nomás las más simples, a nivel del sistema digestivo. ¿Qué es lo que hace en conjunto? Aumenta las secreciones y aumenta el peristaltismo. Por lo tanto, al hipertiroideo, ¿cómo lo vemos? Con bastante apetito y aumenta el ritmo de defecación. Normalmente ustedes defecan 1 o 2 veces por día, el hipertiroideo 8 veces. Hay desgaste, pérdida, mala absorción, hiperperistaltismo y lógicamente también va a tener que generar mayor apetito. Entonces, eso es en el digestivo. En el cardiovascular aumenta el sistema beta, o sea, un estimulante, y por lo tanto va a generar un aumento de la frecuencia cardíaca, pudiendo llegar en frecuencia hasta 120 taquicardias auriculares, ventriculares. También aumenta la fuerza de contracción del corazón, por lo tanto genera mayor cantidad de sangre, mayor bombeo y de repente la resistencia también se incrementa, teniendo cuadros de hipertensión. Lo contrario es en el hipotiroideo. El hipotiroideo, frecuencia baja y la fuerza de contracción también baja. A nivel del sistema nervioso, ¿qué pasa con el que produce mucha hormona tiroidea? Es hiperkinético. Felizmente no hay ninguno acá. No, felizmente, mala suerte, no hay ninguno. Todos son hipokinéticos, más tendencia al hipotiroidismo. El hipertiroideo es hiperkinético, está aquí y allá, preguntando, participando. La característica somática, adelgazado, la piel es delgada, fina, tibia, lustrosa, pero no hay grasa. Como dicen, hueso y relleno, adelgazado, porque hay un hipermetabolismo.
Y hablando de metabolismo, que es una práctica del día lunes, metabolismo basal, vamos a encontrar en el hipertiroideo que el metabolismo basal está incrementado, está bastante elevado. En el sistema, sobre todo sexual, en el sistema cerebral, el desarrollo cerebral, no solo los primeros 5 años, sino el mantenimiento de la inteligencia, del cociente intelectual, está a cargo de la hormona tiroidea. Tienes deficiencia en la hormona tiroidea, tienes deficiencia también en tu rendimiento, en la universidad, en la escuela, en tu trabajo, ¿no? Entonces, eso es importante recordar. En el aspecto ginecológico, sobre todo en la mujer, una mujer puede alterar su ciclo menstrual cuando tiene trastorno de la glándula tiroides, sea hiper o hipertiroidismo. Puede haber amenorrea, que es la amenorrea, ausencia de regla después de haber tenido por lo menos una, dismenorrea, reglas seguidas, oligomenorrea, disminución de los días de regla. Si se embaraza, puede tener amenaza de aborto o pérdidas del feto, de la gestante, sobre todo en el hipotiroideo. Lógicamente la concepción es un tema también a debatir. También la hormona tiroidea va a efectuar acciones con el hígado, ya el corazón ya lo dijimos, con el riñón y también con los huesos. Permite un crecimiento en talla, crecimiento en consistencia. De tal forma que si hay un hipotiroidismo, el hipotiroideo también es deficiente en talla. Tenemos el enano hipofisiario comparativamente con el enano tiroideo. El enano tiroideo es cretino, ¿no? Es cabeza grande, cuerpo grande, pero miembros pequeños. Entonces, es como dicen, un panetón. Hay varios. Cualquier parecido acá, por favor, no lo piensen. Siguiente. Y esta es la fisiopatología de cómo el yodo es captado en la célula y a través de estructuras como el aparato de Golgi, el retículo endoplásmico, se va a realizar la síntesis de la hormona tiroidea mediada por la proteína transportadora, por el yodo, por la tirosina. Pero, y este pero es importante, con la participación permanente, constante de la TSH. Si no hay TSH, la activación de todo este mecanismo es prácticamente nula. Sigue. Ahí van a ver algunos diagramas. La hormona tiroidea tiene que reconvertirse en cada una de las células donde efectúa su acción. Esa es la conversión periférica. Y la tiroglobulina es fijada más en la T4 y en la T3. En la T4 hasta 99.97% y la T3 hasta 99.7%, ligeramente más rápido, ¿no? Y los mecanismos de feedback y autocontrol están en el esquema del lado derecho de ustedes. Siguiente. Pasamos entonces una revisión rápida de la enfermedad tiroidea. Este es un dato importante para que se lleven, como dice en casa, pero no vamos a botarlo en el tacho, sino siguiente. La primera causa de enfermedad de la tiroides es la deficiencia, es el hipotiroidismo. El riesgo de hipotiroidismo en las mujeres se produce por aumento de la TSH o también el incremento de anticuerpos antitiroideos. La TSH aumentada con anticuerpos antitiroideos disminuidas puede llegar al 2.6% y la TSH normal puede también ocasionar hipotiroidismo cuando hay anticuerpos antitiroideos en elevación hasta un 2.1%. Importante las características heredofamiliares.
todo paciente que tiene antecedentes familiares de una enfermedad tiene más riesgo que el que no la tiene a desarrollar ese tipo de enfermedad. Lo mismo sucede en la glándula tiroides. Entonces, si la abuela, la mamá, papá han tenido deficiencia tiroidea, hay que estar atentos y hay que hacerse controlar un chequeo dosaje de hormona tiroidea, porque el hipotiroidismo subclínico pasa desapercibido, pero uno se siente lento. ¿Por qué soy más lento que el resto? ¿Por qué en vez de sacarme 18 saco 0,6? Aparte de que llega tarde, lógicamente, que no te pasa. Es porque hay alguna deficiencia. Entonces, el bocio o paridad no se asociaron a mayor riesgo, según un estudio de Friedman. Siguiente. Mecanismos centrales de distribución y tolerancia de la hormona tiroidea. Las enfermedades tiroideas de hiper e hipofunción generalmente son consideradas de tipo autoinmune. Quiere decir que un folículo tiroideo que produce hormona tiroidea una cantidad para dar el flujo total puede desconocer a su folículo hermano y enfrentarse. Al enfrentarse prácticamente muere el hermano se matan entre hermanos y ese tejido es reemplazado por un tejido fibroso y progresivamente ese tejido fibroso va desarrollando un nódulo y este nódulo a la larga se convierte en un cáncer. Esa es la fisiopatología de lo que es el bocio, primero difuso que les dije al comienzo y después nodular. Bocio difuso, cierran los ojos ustedes, palpan la glándula como si fuera un saco de arena, todo de forma uniforme. Bocio nodular, cierran los ojos y palpan el saco y encuentran papas dentro del saco, o sea, nódulos. Lógicamente, en el tiempo, estos nódulos pueden generar cáncer. Siguiente. Siguiente. La enfermedad autoinmune depende o se incrementa con agentes infecciosos. La homología en secuencia de aminoácidos entre algunas secuencias, como son retrovirus, y también el TSH-R. Una bacteria que ustedes la conocen, la Yersinia enterocolítica y el Mycoplasma pneumoniae, están considerados como agentes infecciosos importantes en esta producción, determinada la similitud con otros agentes, que tiene que ver siempre la TSH-R. Siguiente. El etaína. ¿Qué es el etaína? Ese complejo HLA2 más autoantígeno. ¿Qué va a hacer este etaína? Activar o proliferar y participar en la diferenciación de linfocitos T autorreactivos. Estos linfocitos T tienen que ver con la parte inmunológica que les decía en sustrato. Produce una migración de células inflamatorias e inmunes al interior de la glándula tiroidea y no solo está limitada a la tiroides, también están asociadas a otras alteraciones como son las orbitarias y las dérmicas. En las orbitarias se produce acumulación de grasa retroorbitaria que va presionando de atrás hacia adelante al globo ocular, produciendo el exotálamo, que puede ser unilateral o bilateral, más frecuente bilateral. Es la chica que era enamorada de un estudiante de medicina y que decía que a su niña la ve cada día más hermosa, los ojos más grandes, más halcones, le llena el corazón. Que se llene los bolsillos y lo lleva al consultorio para hacer está haciendo un bocio, un exotálamo. Bien. Y la parte dérmica, retrocede por favor, la parte dérmica es la característica del trofismo de la piel. Un hipertiroideo, les repito, tiene una piel atrófica pero tibia, lustrosa, suave. Un hipotiroideo es más bien la piel gruesa, acartonada, parece como que acaricias a un elefante. Paquidérmica se llama. Siguiente. La autoinmunidad tiroidea, los principales autoantígenos tiroideos son la tiroglobulina, la TG, la tiroperoxidasa, TPO, y receptores de TSH y TSH-R. Estas tres se utilizan en los estudios diagnósticos y de control respiratorio en un operado de tiroides.
La CFT activa inmunológicamente. También tenemos factores ambientales, o sea, podemos tener un proceso tiroideo adquirido, ya sea por virus, por tabaco, por yodo, por funciones endógenas hormonales o por alteración también de otra glándula que en el ciclo y en el eje hipotálamo hipófisis diana o efector se puede producir. Siguiente. Los autoantígenos y anticuerpos implicados en el ETA-I pueden ser factibles de diagnóstico a través de la tiroglobulina. Tenemos anticuerpos antitiroglobulina que son dosados en laboratorios especializados y tenemos de 4 a 47%, 55 a 78% de hormona tiroidea y presencia del mixedema primario. ¿Qué es el mixedema primario? Es una infiltración grasa y media coloide, generalmente en los miembros inferiores, que les da la característica de elefantiasis, pero también en el cuello y en la cara, a manera de D. Entonces, en un hipo o hipertiroidismo. Siguiente. Igualmente, la tiroperoxidasa, antes agente microsomal o autoantígeno mayores, que están relacionados a la actividad de la enfermedad. Tiene una mayor sensibilidad y especificidad en los diagnósticos de ETA-I con anticuerpos MIC clásicos. Esto da lugar a la capacidad de inhibir estímulos no influenciados por el factor TPO. Siguiente. También tiene importancia en los autoantígenos y anticuerpos implicados en el ETA-I el receptor de TSH. La TSH, la hormona tiroestimulante, tiene que tener un receptor en el folículo tiroideo para ejercer su acción. Tiene que tener un receptor también en el intestino para absorber el yodo, para cambiar la polaridad. Y tiene que tener también un elemento de captación para realizar la acción. Ambos pueden coexistir en un mismo individuo en diferentes momentos evolutivos y diferentes regiones del receptor TSH podrían actuar selectivamente ejerciendo una acción estimuladora en algunos momentos y en otros una acción bloqueadora. Entonces, la hormona tiroidea produce anticuerpos capaces de inhibir a la sustancia de tiroxina estimulada por la TSH, más no el efecto mitogénico de la TSH que va a producir el bóceo. Dijimos que el bóceo se define como aumento de la glándula tiroides. Nada más, esa es la definición. Ese aumento puede ser difuso, puede ser nodular, pero el crecimiento de la glándula tiroides se llama bóceo. Es lo que decía la abuelita cuando me visita al consultorio: doctor, vengo porque tengo tiroides. Yo la felicito, yo también tengo tiroides, ¿no? Pero no se palpa, no se nota. La mía sí, inteligente, ¿no? Sabe que está enfermo. La representación del cuadro inflamatorio agudo más importante y más frecuente en medicina es la tiroiditis Hashimoto, y que va a producir en forma crónica un hipotiroidismo primario. La tiroiditis Hashimoto fue estudiada justamente por este médico japonés, Hashimoto, estableciendo tres fases. La fase aguda: en la fase aguda hay elevación de los niveles de hormona tiroidea en sangre. En la fase subaguda desciende, y en la fase crónica desciende tanto que va hacia el hipotiroidismo. La asociación tardía es eso. En la fase 2 y en la fase 3 puede convertirse también en pseudotumoral. Quiere decir que se forman tumores, ha pasado desapercibida por el médico o por el paciente, no le da importancia, y ha pasado a la fase 2, tiroiditis crónica o tiroiditis subaguda, en la que vemos un tumor. Y como tumor, nosotros los cirujanos, lo primero que vemos en un tumor, hay que operar. Se dice que la tiroiditis de Hashimoto no se opera, no se debe operar. Pero nosotros, cuando captamos el paciente, está en fase de colapso,
Está comprimiendo a tal punto la tráquea que el paciente dice tengo dificultad respiratoria y tengo también alteración en la función tiroidea. Por ese motivo que lo operamos. ¿Por qué? Porque en el estudio preoperatorio nosotros debemos plantear una biopsia, pero no se hacen biopsias abiertas como en otros tejidos. Aquí se hace punción, aspiración con aguja fina. Muchas veces es tan pequeño el tejido o la célula que se capta que solo nos da indicios de si es célula neoplásica o no es neoplásica, pero no nos da especificidad en es una tiroiditis Hashimoto. No se puede con punción, aspiración o algo así. Por lo tanto, la discusión y discrepancia con los endocrinólogos es ¿por qué lo operaste si es una tiroiditis Hashimoto? Demuéstrame si hay alguna forma de saberlo antes de operar. Si tú mismo me lo enviaste. Así que tengan eso importante. Entonces, ¿qué pasa cuando ya llega a un hipotiroidismo primario? Primario porque está ocasionado por una patología de la glándula. Aumento relativo de la actividad citolítica, destructiva de la célula. Aumento de la presión de apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? ¿Ya programado tu desaprobación del curso? No soy apoptótico. La apoptosis es la muerte programada, ¿no? Es lo que decía Gabriel García Márquez, la muerte anunciada. Se murió de 48 en el curso, pero de repente sobrevive. Bloqueo anatómico y funcional de la TSH-R, o sea, del receptor TSH por antitiroides. Fíjense lo que hace. Y por lo tanto genera una hipofunción y atrofia glandular. Pero no solamente hipofunción y atrofia, sino fibrosis, de tal forma que la glándula que envuelve la tráquea la colapsa, la disminuye en volumen respiratorio de ingreso hasta un 20%. Mejor dicho, de 100% hasta un 20%. Vas a dejar morir al paciente porque es tiroiditis Hashimoto y no le están dando el tratamiento. Hay que sacarle, hay que librarlo. Sigue. Otra enfermedad que también está dentro de las autoinmunes es la famosa enfermedad de Graves. Pero, como estudió su compañero como el otro, uno era Graves, el otro era Basedow, se acompañaron en el apellido y pusieron el nombre Graves-Basedow. Aquí hay la triada clásica del Graves-Basedow, que es, ya les dije anteriormente, el bóceo, crecimiento de la glándula tiroides, exagerado, la hiperfunción, o sea, manifestaciones de hiperfunción que les he dado las funciones en cada aparato y sistema, y el exoptálamo. Si no hay exoptálamos, no se llama Graves-Basedow, no completa la triada. ¿Ya? ¿Qué pasa en esta enfermedad? Las inmunoglobulinas estimulantes tiroideas, las TSI, estimulan al receptor del TSH y producen hiperplasia e hiperfunción glandular. Es lo que les decía al comienzo. Alteración numérica y funcional de linfocitos T citolíticos con respecto a hormona tiroidea. ¿Qué ocasiona esto? Una disminución de la lisis celular tiroidea y una disminución en la expresión de moléculas de apoptosis. También se produce disminución de la capacidad lítica del sistema completo. Sigue. Puede haber también lo que les decía al comienzo, que uno no se va dando cuenta de que su función tiroidea está disminuyendo. Entonces, pasar desapercibido, pasar como de repente más lento que el resto. Y uno dice, me quedo conforme, ¿qué voy a hacer? Dios puede, yo, aunque sea 11 en fisiología. Puede ser asintomático, aquí la TSH sobrepasa 5 mililitros, 5.000 unidades por litro, que normalmente va entre 0.4 a 4.7 unidades por litro. Normal de T4. ¿Cuáles son los riesgos de este hipotiroidismo subclínico? Anormalidades lipídicas, cambios cardiovasculares, el hipotiroidismo clínico, o sea, progresar hacia eso, y la prevalencia de lo que les dije antes en el estudio de Women.
varones va en un porcentaje de 1 a 3%, y en edades, ojo, están ustedes dentro de esa edad, 18 a 65%. Incrementa a 100% en mayores de 65. O sea, me va a tocar a mí, seguramente. Hay que estar atento. Y en mujeres es en mayor frecuencia. Y con esto aprovecho para decirles lo siguiente: la patología tiroidea, sea de hiper o hipofunción, sea tumoral, benigna o maligna, es más frecuente en la mujer en una relación de 3 o 5 a 1. O sea, 3 mujeres por cada varón o 5 mujeres por cada varón, depende del país, de la región, pero es más o menos esa relación. Pero en tumores, ojo, en tumores, sobre todo malignos, la evolución de la mujer operada por tumor de tiroides es bastante buena. Al cabo de 20 años sobrevive más del 83%. En el caso del varón, a los 10 años, después de operado de un tumor tiroideo, sobrevive 0%. Ese comportamiento en el varón es diferente. La causa no sabemos, los dos científicos se dedican a estudiar, y en 20 años, cuando yo esté ya cacachito, me avisan, me mandan su artículo siguiente. Entonces, ¿cuál es el tratamiento en este caso? Fíjense, si la TSH es mayor que 5 y 10, observación. Pero si la TSH pasa de 10, hay que dar, y con anticuerpos antitiroideos, considerar el uso de la levotiroxina. La levotiroxina es hormona sintética tiroidea. Viene de 100, 120, 150 miligramos por día. Y lo normal que se inicia es con 100 miligramos por día. Esto, lógicamente, hay que regularlo de acuerdo a dosajes de T3, T4 y TSH para aumentar o disminuir la dosis. Bien. Algunas figuras que les van a esquematizar no son las adecuadas, pero ¿qué pasa con esa criatura? Esa niña, de repente es un chipiro, o de repente ya acá nomás, algún estudiante. ¿Cuáles son los signos del hipotiroidismo? Ya ustedes han escuchado cuál es la acción de la hormona tiroidea en función exagerada o disminuida. Malestar general. Pasen los dos por acá, por favor. La que está con guantes, y pásame una rasuradora, lo voy a aplicar. Estos chicos están con malestar general. Pasen por acá, les dije. Depresión. Ahí está. Están deprimidos. Ganancia de peso. Ahí bastante. Intolerancia al frío, ¿no? En pleno calor están con una chompa, están con chalina, calzón de lana o calzoncillo de lana. Piel seca, se tocan la piel y dicen, tengo la piel áspera. ¿Qué hago? Una crema. Constipación. ¿Qué es la constipación? No es resfrío, por si acaso. Ese concepto lo trae de la sed. Estoy constipada, congestionada. La constipación es estreñimiento. O sea, hay retardo. Eso va de la mano con lo que les dije. La disminución de secreciones y la disminución de penetración. Hay estreñimiento. Siguiente. Y la característica somatogénica, la que pueden apreciar, los labios como turgentes, la cara con sueño, un poquito subida de peso, la mirada perdida de la compañera. Siguiente. Y comparativamente con otro hermanito hipotiroideo podemos decir que se parece a este mismo. Comparativamente. Los síntomas van a progresar, lógicamente, al edema, o sea, el edema ese que les digo en miembros inferiores, cara y cuello. Edema periorbitario, así recuerden el esquema de la paciente anterior. Ronquera, cuando hablan no se les entiende, se hace ronca o media disfásica la voz, a veces gangosa, como que se está taradeando, ¿no?
bradicardia sinusal, disminución de la temperatura corporal, su piel es fría, la tocamos y está fría. Si probamos el reflejo rotuliano o aquiliano, se prolonga en fase 4 de relajación, o sea, hay hiporreflexia lateral. Han hecho eso, ¿no? Han hecho los reflejos con la doctora. Bien. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? La parte clínica es importantísima. Antiguamente, ojo, cuando yo empecé a estudiar medicina no había laboratorio, no había dosaje de hormonas, solamente era clínico el examen. Y a veces, lógicamente, o exagerábamos o estábamos en edad. Desde el punto de vista del laboratorio se va a encontrar la TSH. Digo que la TSH siempre se va arriba cuando la T3 y T4 están abajo, a excepto en no es el caso. Baja la T4 y la presencia de anticuerpos anti-tiroperoxidas, que se puede usar también. Otras características accesorias: anemia moderada, incremento de la creatinofosfoquinasa, que también se puede usar, aumento de la LDL. A ver qué me dice que es la LDL. ¿La buena o la mala? La mala. Disminución de la HDL. Esa sí es la buena. ¿Cuáles son los valores? Ay, ay, ay. Digo, Garay. La Subguanay, pero siguiente. Prevalencia del hipotiroidismo. La prevalencia es de 18 casos por 1000. ¿Cuántos son acá? Pongamos que sean 100. ¿Cuánto le corresponde? 1.8. O sea, hay 2 hipotiroideos, pero ya no hay. Los riesgos. Reduce la calidad de vida. Yo diría reduce la nota de fisiología. Las mismas del hipotiroidismo subclínico. Siguiente. Tratamiento del hipotiroidismo: la hormona tiroidea, levotiroxina, y la droga de elección. La dosis es de 1.6 microgramos por kilo por día. Se inicia con 50 microgramos y evaluar cada 4 o 6 semanas. ¿Cómo evaluamos? Desde el punto de vista clínico lo vemos más alerta, más despierto. Ya la nota que tenía en respiratorio de 0.4 ha subido en endocrino a 0.6. No va a llegar lógicamente hasta el final, pero próximo semestre o ciclo, seguramente que se pone al día. Si sigue inicia entonces control, y también se hace el control, no solo clínico, se hace el control con laboratorio. ¿Cómo está la TSH? Ya bajó, T3, T4 ya subió. Efectos adversos en el camino: puede presentar angina o la disminución de la densidad mineral ósea. También juega un papel importante la hormona tiroidea en la osteoblastosis y el mecanismo de formación ósea. Por lo tanto, crecimiento también del individuo por debajo de los 18 años. Bien. Considerar lo contrario, el hipertiroidismo, cuando nosotros exageramos en la dosis de levotiroxina, hormona exagerada, excesivas hormona tiroidea circular. Prevalencia en la población hasta el 1%. Y, repito, con mayor frecuencia en mujeres en relación 5:1 con relación al varón. Siguiente. De los otros no hablamos porque deben ser internet. Eso ya lo veremos acá. El hipertiroidismo exagerado. Pues ya pasamos al hipertiroidismo despierto. Estamos terminando el hipo, ahora el hiper. El hipertiroidismo exagerado se llama tirotoxicosis. Y en nuestro tiempo, cuando empezamos a estudiar y cuando éramos residentes de la primera especialidad, se llamaba crisis tiroidea o tormenta tiroidea. En realidad era un tifón, era una tormenta, ¿no? Subían los niveles de presión hasta 180 con 160, taquicardia por encima de 120. El paciente era prácticamente futuro candidato a la muerte. Propanolol, beta bloqueador.
y con eso bajar. Entonces, la tirotoxicosis es una condición que resulta del exceso de hormona tiroidea y que se puede producir por elevación de la hormona tiroidea en demasía, se puede producir en un adenoma tiroideo o en un tumor hiperfuncional, que es el adenoma. Incluye también a la enfermedad de Graves, Bacero, al bóceo tóxico, la tiroiditis en fase aguda, les dije que hay hiperfunción tiroidea, y la ingestión exagerada de levotiroxina. En algún tiempo se daba a los pacientes obesos hormona tiroidea. Va muy bien, pero si tiene un cuadro cardiológico, lógicamente lo mata. ¿Por qué? Porque aumenta el metabolismo y se producen todos los mecanismos de hiperfunción tiroidea. Y no es un paciente para experimentar. Entonces se dejó la hormona tiroidea como medicación para la obesidad. Entonces el hipertiroidismo específicamente es hiperfunción de la glándula tiroides, es frecuente en enfermedades de Graves en joven. El bóceo nodular tóxico en ancianos también se puede presentar. Generalmente, conforme pasa la edad, hay una atrofia de los folículos y por lo tanto una hipofunción tiroidea. Eso es importante para los que van a ser geriatras dentro de los controles, así como la gestante, dentro de los controles de hemoglobina, glucosa urea, creatinina, perfil lipídico, hepático, etcétera, también hacerle su perfil tiroideo, porque siempre hay deficiencia de hormona tiroidea conforme pasan los años. Por encima de los 40 años hay que hacer un control cada 6 meses, por lo menos. ¿Ya? Siguiente. La prevalencia de hipertiroidismo es 2% en mujeres y 0.2% en varones. O sea, casi incrementa casi 10 veces. O sea, es de 1 a 10. Mayoría de causas, la enfermedad de Graves, bóceo multinodular, nódulo solitario tóxico, tiroiditis, siempre en fase aguda o subaguda, exceso de hormona tiroidea ingerida. ¿Y cuál es el riesgo? Llegar a un desenlace cardiológico, la fibrilación auricular. Siguiente. También, comparativamente al hipotiroidismo, hay un hipertiroidismo subclínico en que la TSH está entre 0.3 miliunidades por litro, siendo lo normal diferente, y menos común que hipotiroidismo subclínico de 1 a 1.5 en mayores de 60 años. El incremento de riesgo no es de las Fuerzas Armadas, por si acaso, es de la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina tiene que ver con lo que es la osteoporosis, ¿no? O sea, la destrucción ósea, indica un tumor maligno. En este caso, indica una osteoporosis e hipertiroidismo. Se recomienda repetir hormona tiroidea cada 6 meses. Siguiente. Acá tenemos un hipertiroideo. ¿Cómo estaba el otro? Estaba con los ojos medio dormidos. Es una de fondo. Están en otra onda esos tres. No sé qué están preparando, pero por gusto. Acá está lo mejor. Es un paciente nervioso e inseguro. Frecuencia cardíaca acelerada, palpitaciones, sensación de calor, baja de peso y fatiga. Eso es lo que dice el paciente cuando llega. Doctor, tengo estos síntomas. Y los mira bien, los ojos exorbitados, adelgazados, nervioso, tembleque. Sobre el nervioso digo de que hay una prueba antigua que se hacía en los hipertiroideos en la que se les ponía con las manos extendidas un papel encima y se les hacía cerrar los ojos. Entonces veíamos nosotros una tremulación así muy fina, de 8 a 10 o 12 movimientos finos por minuto. Eso pueden hacer ustedes para ver si también tienen clínicamente. Pero actualmente, con dosaje de hormona tiroidea y con los aspectos clínicos que les he mencionado, es suficiente. Siguiente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues ya les dije, primero la parte clínica y después la parte del laboratorio. ¿Esto puede ser casero o no detectable? Elevación de T4 o T3. Acá comparativamente con los datos que quería la señora María, no sé, va a ser una gatada en Navidad. Vamos a comparar siempre con el analito como
El gato lo comparamos con el hipertiroidismo y el perro con el hipotiroidismo. El exoftalmos, miren la gran protrusión de los globos oculares prácticamente. Si nosotros ponemos un papel, ¿qué es un papel? ¿Alguien que venga por acá? Sí, lentes, señor. Papel. Nosotros ponemos un papel que va de la frente a la región malar. Normalmente nuestras pestañas van en vacío, ¿no es cierto? Pero en el exoftalmos han protruido hasta medio centímetro de tal forma que mueven la hoja. En el caso del paciente con exoftalmos, pues ya no necesita sopa, porque si pones más o menos un cálculo de medio centímetro que construye el ojo, pero es una prueba sencilla. Siguiente. También se utiliza la captación de yodo 131, o sea, damos a ingerir al paciente yodo 131 y controlamos la presencia de la radiación en una gamografía, como pueden apreciar, se mantienen niveles elevados de captación de yodo. Entonces estamos frente a un hipertiroidismo. Acá tenemos, ya que estamos en el estudio diagnóstico, la forma de diagnóstico de patología tiroidea es, aparte del examen clínico, aparte del cuadro clínico, es el dosaje de hormonas tiroideas y hormona hipoficiaria TSH. Pero también es, si es tumor, una punción, aspiración con aguja fina, que es el golden star, se dice el término, golden star de la cirugía actualmente de tiroides. Pero también una ecografía de tiroides, y este examen, que antes era más antiguo que la ecografía, la gamografía, en la cual se da sustancia de contraste conteniendo yodo radioactivo. Esto se va y se fija en la tiroides, y a través de una máquina de captación de radiación se dibuja esos parámetros. ¿Qué vemos en la primera, por ejemplo? En la primera vemos una baja captación de yodo en la glándula. En la siguiente vemos una captación en ambos lóbulos, y en la tercera y cuarta, alteración de la captación. Hay zonas, digamos, frías, o sea, hipocaptadoras, y hay zonas muy calientes o hipercaptadoras. Pero también se traduce presencia de tumoraciones o nódulos, que le llamamos nosotros, con ambas características o con una de ellas. En el otro, lógicamente, también determinamos una hipercaptación a nivel del istmo y una hipocaptación, seguramente son nódulos, el lóbulo derecho, lóbulo izquierdo. Entonces, la cantidad o intensidad de fijación del fármaco en la gamografía nos da el nivel de captación que se puede medir. Entonces, la captación de yodo es un método diagnóstico. ¿Sí? La enfermedad de Graves básica. Desde el punto de vista epidemiológico, es la forma más común de tirotoxicosis. Hay predisposición familiar en los documentos, y es una enfermedad de 15% de pacientes tienen un antecedente familiar cercano con la enfermedad de Graves. 50% de familiares de pacientes con enfermedad de Graves presentan anticuerpos antitiroideos circulantes, y el sexo en frecuencia mayor es el femenino, una relación de 5 mujeres por un varón. La edad, cualquiera, lógicamente, siendo más frecuente en las edades juveniles hasta de 20 a 40 años. Siguiente. Igual que les explicaba de la patogénesis de la enfermedad tiroidea, hay un factor autoinmune que bloquea la síntesis o que aumenta la síntesis de hormona tiroidea. Siguiente. Y en la oftalmopatía también se produce un
aumento de la grasa retroorbitaria que protruye progresivamente los globos oculares. Decíamos que el exoptalmos puede ser uni o bilateral. Más frecuente, bilateral. Siguiente. Acá tenemos un exoptalmos. Siguiente. Retrocedo. Antiguamente se pensaba que el exoptalmos tenía que hacerse con tratamiento quirúrgico. Tenía que ingresar a la retroórbita y sacar la grasa. Actualmente está demostrado que con el tratamiento farmacológico regresiona normalmente, porque son anticuerpos antitiroideos los que van a disminuir el tamaño de lo producido. Entonces ya no se hace cirugía. Con el tratamiento adecuado mejora el tamaño de los ojos de la enamorada del estudiante mismo. Siguiente. Acá tienen un óseo difuso. Difuso, ¿por qué? Porque si nosotros palpamos, es uniforme. Se palpa la glándula tiroides, pero uniformemente. En cambio, nodular cuando se ven, incluso visiblemente se ven los nódulos o se palpan a manera de un saquito de papas. Siguiente. Perdón. En cuanto a la piel, eso es lo que se llama el mixedema, ¿no? La infiltración de la región pretrivial en los tobillos a manera de podríamos decir como un edema, pero es un edema consistente, no es edema propiamente dicha, es infiltración del tejido subcutáneo pretrivial o de tobillos. Siguiente. Los signos y síntomas del hipertiroidismo: tenemos el óseo, debilidad muscular, pérdida de masa muscular. En niños hay un crecimiento rápido con maduración ósea acelerada. Y en mayores de 60 años hay manifestaciones cardiovasculares, miopatías que predominan. Siguiente. Signos oculares, nuevamente, espasmo de párpados superiores, ectoplasmos, edema periorbicario, congestión y revestimiento conjuntival, llamamiento en la parte anterior. Quemosis quiere decir irritación conjuntival, quemosis. Diplopia, visión doble. Al aumentar la presión retroocular, lógicamente altera los campos visuales. Entonces puedes tener una visión doble. Estás viendo, en vez de una chica, ves dos, y es la misma. Hay compresión. Esto pueden hacerlo, reproducirlo ustedes presionándose los ojos en la parte lateral, hacen una diplopia. Después, desde el punto de vista de piel, la dermopatía tiroidea, 2 a 3%, acumulación, y esta es la sustancia que se acumula, no es edema, sino son glucosamina-glicanos. Osteopatía, también alteraciones en los huesos, formación ósea superiótica, la masa, la presencia también de onicolisis, o sea, la destrucción de la matriz unguial, se atrofia. Las uñas son prácticamente como cáscaras de huevo. Coges una uña y la puedes arrancar. Se debilitan totalmente. Onicolisis. Sigue. Y no es hongo, por si acaso. El diagnóstico, nuevamente, clínico y exámenes auxiliares. Aumento de la T4 y la TSH suprimida. Captación de iodo 131 disminuida. Anticuerpos antitiroideos, la antitiroglobulina y el anti-TPO, así como el anti-TSH, o sea, el receptor específico de la enfermedad de Graves. También se puede hacer diagnóstico a través de una tomografía parcial computarizada o una resonancia magnética de órbita, ¿no? Vemos que no hay tumor, sino hay la infiltración de ese componente que les mencioné. Siguiente. Y este es un esquema final de cómo podemos diferenciar las patologías tiroideas de acuerdo a los valores. Esto ya lo repasan ustedes. Siguiente. El tratamiento: fármacos antitiroideos, pacientes jóvenes con glándulas pequeñas y enfermedad leve, se puede dar antitiroideos. Bloquean la formación de hormona tiroidea y por lo tanto reducen el estado. ¿Cuáles son los medicamentos más importantes? El propiltirouracil o metamizol, diferente al metamizol, ¿no? Metimazol, no es metamizol.
El metamizol es un analgésico, ya saben ustedes. Se van a confundir porque el examen puede poner es buena gente. 20 a 40% de pacientes tratados por 6 meses a 15 años. El tratamiento, lógicamente, es largo. La incidencia recidiva, ojo, que es de 50 a 60%. Por esa recidiva de ese porcentaje tan alto es que muchas veces el endocrino ya se cansa. Mucha plata le da el paciente. Una consulta cada mes o cada 2 meses. En cambio, en una cirugía se acabó. Tiroidectomía total. Antiguamente sacábamos un fragmento, después un lóbulo, después lóbulo y el istmo. Ahora está demostrado que es mejor una tiroidectomía total. Lo volvemos hipotiroideo y consume su hormona tiroidea regular toda la vida sin problema. Incidencia de recidiva, 50 a 60%. O sea, y les dije también que yo no indicaba, a pesar de que de ese tratamiento también la radiación de la glándula con yodo 131, pero a veces le dan la dosis tan alta que quema la tráquea colapsa y tenemos una estenosis laringotraqueal, una estenosis traqueal. Cosa bien severa. Y que el paciente, como eso es una quemadura progresiva después de la radioterapia, lo catalogan los clínicos como bronquitis asmatiforme o asma, y no es asma, es estrechamiento de la tráquea, por eso hay silbido parecido al asma, pero no es de los pulmones, sino de la laringe y tráquea. El metamizol, 40 miligramos cada mañana por 1 o 2 meses, se reduce después a 5 a 20 miligramos para terapia y mantenimiento, y hay que monitorizar. No es que le ponemos un monito para que lo vea, no. Monitorizar es controlar la T4 y la T6. O sea, un perfil tiroideo cada 2 o 3 meses, y con eso aumentamos o disminuimos de acuerdo a la necesidad. Siguiente. Bloqueo total de la actividad tiroidea hasta el eutiroidismo. Eutiroidismo quiere decir fusión normal tiroidea, 3 a 6 meses. Adicionar levotiroxina 0.1 miligramos por día por 12 a 24 meses. Eso es como para compensar el hipotiroidismo, subir un poco la hormona tiroidea. Luego de continuar el metamizol tras este lapso o cuando el tamaño glandular se normaliza. También hay que hacer la palpación de la glándula. Previene hipotiroidismo por dosis excesiva de metamizol y la incidencia recidiva es similar. La remisión sostenida puede predecirse en 80% de pacientes tratados. La glándula tiroidea regresa al tamaño normal y lo que les dije, el exotalmos también mejora, se normaliza. El receptor anti-TSH no detectable, la glándula tiroidea se hace normalmente supresible tras la administración de la tiroxina. ¿Sí? Está en blanco porque yo les voy a decir qué cosa es lo que se hace. El tratamiento quirúrgico, lo importante es determinar la edad, el sexo y las características de afectación de otras estructuras anatómicas, aparte de la glándula tiroidea. La tiroidectomía planteada actualmente es la tiroidectomía total. Con la tiroidectomía total, cuidando lógicamente el nervio recurrente, las paratiroides, el paciente no va a tener ningún problema. Luego se hace un control para ver si se ha sacado toda la glándula y se inicia la hormona tiroidea. El paciente durante el lapso de un mes o 18 o 21 días puede quedarse sin hormona tiroidea y aún estando sin glándula tiroidea. La hormona tiroidea circulante que ha tenido la glándula y ha dado al organismo se mantiene por ese tiempo. La cantidad se inicia con 100 miligramos de levotiroxina y se regula de acuerdo a los dosajes de T3, T4, TSH progresivamente, cada 2 meses como lo han dicho. Entonces, se llama tiroidectomía total. Siguiente. Los reparos anatómicos ya lo explicamos, ahí les pongo la gráfica anatómica del nervio recurrente laríngeo y las paratiroides para evitar la lesión de las cuerdas vocales y por lo tanto una asfixia o una hipofonía o una disfonía. Siguiente. Los reparos anatómicos, los cuidados, ya les dije, glándulas paratiroides, aparte del nervio recurrente, y evaluar la integridad de esta glándula y evaluar también su funcionalidad. Siguiente.
aquí está localizada en la parte posterior propiamente dicha, pero no es así, sino sistemáticamente. Son corpúsculos que pueden ser de 4 a 6 o a 8 corpúsculos. Repito, alguna vez les manifesté en las clases anteriores de que en el caso de otros animales inferiores, mamíferos, las paratiroides están distribuidas como corpúsculos a lo largo de la cadena yugular en ambos lados. Las paratiroides producen la hormona paratiroidea o llamada también paratormona, PTH, que interviene en la regulación de niveles de calcio en sangre y esta producción, la exactitud de los niveles de calcio es muy importante en el cuerpo humano, pues pequeñas desviaciones van a ocasionar la patología que ustedes conocen, ya sea de hipoparatiroidismo o de hiperparatiroidismo. Hace un momento hemos hablado del hiperparatiroidismo, por ejemplo, en conversación, el hiperparatiroidismo presenta al paciente como un paciente productor de litiasis de vías urinarias, presenta también como un paciente que descalcifica su estructura ósea, su matriz ósea, y este calcio va al torrente circulatorio aumentando los niveles y produciendo hipercalcemia. Esa hipercalcemia, saben ustedes que todo soluto, todo ion tiene un nivel renal, un dintel renal de filtración que sobrepasaba ese dintel, ya no puede ser reabsorbido y se pierde, o sea, va a la orina. Entonces tenemos hipercalcemia y consecuencia de no trabajar, de no reabsorber ese calcio, tiene hipercalcio. Va a haber calcio en la orina cuando se dosa este elemento. Siguiente. ¿Cuáles son las acciones de la hormona, de la paratormona o hormona paratiroidea? En realidad, la paratormona va a estimular la liberación del calcio por medio de los huesos en el torrente circulatorio. Este estímulo muchas veces es negativo para la estabilización del paciente. Nosotros preguntamos de dónde saca el calcio la hormona paratiroidea. Saca de cualquier estructura de depósito del calcio. La estructura más alta en porcentaje de calcio es la estructura ósea, los huesos. Entonces se produce una desmineralización, un retiro del calcio de los huesos que va al torrente circulatorio para llevarlos a los lugares que requieren. La absorción de los alimentos por medio de los intestinos, la conservación de calcio por medio de los riñones y la formación del calcitrol. Siguiente. La hormona opuesta, la calcitonina, en este caso no sería tirocalcitonina, sino les puse así para que recuerden. Acá la calcitonina producida por la paratiroides se llama simplemente calcitonina. La producida por la tiroides se llama tirocalcitonina. Los efectos son similares y son efectos antagónicos a la paratormona. El origen de la tirocalcitonina o calcitonina está producida o segregada por las células C parafoliculares. Recuérdense, en la embriología de la tiroides hablé de la célula C, ¿no? Entonces como acción interviene la tirocalcitonina o calcitonina en el metabolismo de calcio como una acción hipocalcemiante. La paratormona es hipercalcemiante, le eleva los niveles de calcio a raíz de la extracción de los lugares de depósito. Esto lógicamente es patológico cuando es en demasía porque produce una acción osteolítica. En el caso de la calcitonina, disminuye la reflexión osteoclástica y osteocúpica, transformación de los osteoclastos en osteoblastos, bloquea la osteólisis, disminuye la reabsorción tubular de los fosfatos. En ellos está la diuresis de sodio, cloro y calcio. Esto juega, en este tipo de iones, juega como el cloro y el sodio, ¿no? O el sodio y el potasio. El cloro y el sodio se unen y compite el potasio por el cloro. Acá sucede algo parecido.
están en discrepancia. Uno sube y el otro baja. Entonces, cuando el calcio está elevado, generalmente el fósforo está disminuido. Esto es importante recordar porque esta relación se cumple siempre. ¿Qué otra cosa hace la calcitonina? Inhibe la transformación en la formación renal de la 25-oxi-colecalciferol, o sea, la vitamina D, en 1,25 vitamina D o colecalciferol. Siguiente. Los mecanismos de acción tenemos a nivel del hueso la retención del calcio, o sea, atesora, almacena el calcio que está en sangre. Lo contrario que la paratormona. La paratormona extrae del hueso y lo lleva a la sangre. Papel fisiológico, intervenir entonces en la inhibición de la hipercalcemia postprandial, en oposición, repito, a la paratormona en regulación del modelado esquelético. Ustedes saben que nuestra estructura ósea está en constante remodelación, en constante recambio. Hay osteoblastosis y osteoclastosis, o sea, hay renovación permanente del calcio. Y eso a través del movimiento, del ejercicio. Lógicamente, el paciente que está hipoactivo como nosotros, muchas horas de repente sentado, muchas horas atendiendo una actividad ajena, hay una disminución de este proceso. La regulación, hemos dicho, la secreción de la tirocalcitonina depende de la calcemia y es estimulada por la hipercalcemia inhibida por la hipocalcemia. O sea, la regulación se establece por niveles de calcio en sangre, exclusivamente. Y su determinación considera valores normales de referencia menores de 10 unidades PG por mililitro. Diagnóstico y seguimiento del cáncer medular de tiroides. En el cáncer medular de tiroides, que no hemos mencionado neoplasias, no las que he querido mencionar neoplasias de tiroides, el cáncer medular es un cáncer de tipo endocrino, pero relacionado a múltiples cánceres también, y produce sustancias similares a la serotonina y la histamina. Por eso que en los pacientes con cáncer medular va a producir bochorno, va a producir sensación parecida a un hipertiroidismo o a un hipertiroidismo, pero no es por elevación de hormonas tiroideas, sino por sustancias parecidas que tienen reacción de tipo alérgico, de tipo hiperémico y condiciona a cuadros de difícil diagnóstico. Siguiente. El metabolismo de calcio es una clase que también la hicimos, este es como un repaso. ¿Sí? Decíamos que la regulación del calcio se establece por el metabolismo del calcio, los niveles altos, los niveles bajos y la regulación a través de los factores que hemos mencionado. Tenemos entonces acá el calcio, por un lado, y las acciones, la vitamina D, la paratormona y la calcitonina. La vitamina D inicialmente está constituida por la previtamina D, la 1-alfa, hidroxilasa, colecalciferol, D3 activa. En el intestino va a incrementarse produciendo la absorción de calcio. En el hueso va a remodelar el hueso, va a producir osteopenia, osteolisis de la vitamina D, llegando de 300 a 1500 unidades. Tenemos dos aspectos de patología. En los jóvenes, en los niños, la osteoporosis, el raquitismo, y en el adulto, la osteoporosis. Dijimos de que un paciente o una persona que está privada de la luz solar, que está encamada, repito, encamamiento no de a dos, sino de a uno, hospitalizada mucho tiempo, va a perder este estímulo en la formación de la función de regulación del calcio,
por deficiencia de la vitamina D. La hormona paratiroidea moviliza el calcio del hueso, produciendo lo que se llama la osteogénesis, o sea, generación del hueso. También en el riñón va a permitir la reabsorción del calcio hasta un 99%. Y en el intestino participa como coadyuvante en la absorción del calcio, excreción urinaria del fosfato. O sea, el ion contrario al calcio es el fosfato, esta acción. La calcitonina o tirocalcitonina va a inhibir el calcio, la reabsorción del mismo. Y tenemos aquí que la hormona tiroidea, que produce también tirocalcitonina, va a regular la velocidad de producción o la velocidad del metabolismo del calcio. La testosterona es formadora de hueso y los estrógenos es formador de hueso. En el varón no se manifiesta tanto la osteoporosis en la etapa llamada así andropausia versus la menopausia, porque en la mujer la menopausia genera un desbalance entre la regulación entre hormonas, hipófisis con ovario. Entonces es después de la última regla, después de la etapa que se llama menopausia, que la mujer comienza a disminuir los estrógenos que eran importantes para mantener los niveles de calcio, y viene la descalcificación, o sea, viene la osteoporosis post-menopausia. De ahí que da, digamos, sentido que los diagnósticos en la mujer sean de mayor importancia para poder prevenir estos procesos a través de las famosas ¿cómo se llaman? Las pruebas para medir la cantidad de calcio en los huesos, las densitometrías. La densitometría, que pueden ser simples o manos, o la densitometría total, en las que se establece la capacidad de riesgo de fracturas, ¿no? Entonces se habla de una osteopenia leve, moderada o severa. Los glucocorticoides también van a permitir la reabsorción de calcio. Siguiente. ¿Cuáles son los requerimientos del calcio en el organismo? El cuerpo humano requiere más o menos de 1100 gramos de calcio iónico, y a nivel plasmático normalmente la dosis o la cifra es de 10 miligramos por dilución. 50% libre ocasiona contracción muscular, participa también en la coagulación sanguínea y participa en la función nerviosa. Estos temas los he explicado en la clase anterior. Esta cantidad de calcio, ya sea ingerida o plasmática, unida a las proteínas plasmáticas como la albúmina en un 45%, va a permitir la realización de los efectos de osteoformación y el metabolismo propiamente del calcio. Ese calcio también puede ser llevado a otros derivados, como son los lactatos, los piruvatos, pero en un porcentaje menor, que es del 5%. Siguiente. ¿Por dónde se excreta el calcio? Por el riñón, a través del dintel renal de calcio. Y acá juega papel importante en la competición con el fosfato. Entonces, si la cantidad de calcio sobrepasa los dinteles que puede manejar el riñón para la reabsorción, parte de ese calcio en exceso se pierde, ocasionando orinas hipercalciúricas y retención de sedimento, lo que da lugar a la formación de la litiasis. Un urólogo, entonces, lo primero que tiene que hacer frente a la litiasis, más que determinar qué tipo de elementos son los formadores de los uratos, fosfatos o oxalatos,
determinar si hay alguna alteración en la función hormonal del aparato hormonal, si hay hiperparatiroidismo. También se elimina el calcio por las heces, como ustedes saben. La eliminación de calcio de todo el ingreso, que es 1100, se pierden de 40 a 100 miligramos por dilución. Hay un equivalente en miligramos por dilución versus miligramos por 100. Eso lo vamos a ver luego. Siguiente. ¿Qué pasa en el tracto intestinal? La absorción, el calcio es absorbido en el borde cepillo del duodeno a manera de transporte activo, regulado por el 1,25 hidroxicolecalciferol. Está inhibido por el fosfato. Acuérdense que el fosfato, por el fósforo, interfiere en la absorción y también está inhibido por los oxalatos. Ejemplo, la concentración del calcio puede ir incrementando progresivamente hasta elevar los niveles en el plasma en bastante más de lo que inicialmente había ingerido. Siguiente. La absorción del calcio, participan factores que intervienen en la absorción. El calcio, como ustedes saben, es un ion divalente. El pH se absorbe en un pH ácido, se absorbe más, pero el pH es alcalino. La absorción puede ser activa o puede ser pasiva. La absorción activa es directamente a través del borde del cepillo y esa es la pasiva, y la activa es a través de la bomba de calcio del fósforo. Produce metabolismos insolubles, están influenciados también hormonalmente. Participan en este mecanismo de absorción del calcio la vitamina D y la paratormona. Pero también es importante que en la formación del hueso participa la hormona de crecimiento. Igualmente la calcitonina y negativamente los glucocorticoides. Los glucocorticoides inhibirían entonces la absorción de calcio. Siguiente. Bueno, con esto terminamos esta clase.